Buenas, nosotros somos el equipo Naranja y le vamos a estar hablando sobre el final del ministerio público de Jesús a través de un mapa recorrido. Este grupo está conformado por Peter Evaristo, Jennifer Ladrón de Guevara, María Guerra, Cindy Lovera, Jesús Blanco, Catherine García, Jenny González y mi persona, Daiglenis Arbelo. Buenas, mi nombre es Peter Evaristo y les voy a estar hablando sobre el primer punto, el arresto de Jesús. Jesús, acompañado por sus discípulos, se retira al Getsemaní para orar. Mientras ora angustiadamente, es traicionado por Judas Iscariote y arrestado por una multitud armada enviada por los principales sacerdotes y ancianos. En el libro de Marcos, capítulo 14, desde el versículo 32 al 52, enfatiza la angustia de Jesús y su soledad, destacando su oración y la deserción de los discípulos. Incluye el detalle de un joven que huye desnudo, posiblemente un símbolo de la fragilidad humana ante la crisis. En el libro de Mateo, capítulo 26, desde el versículo 36 al 56, similar a Marcos, pero con un enfoque en el cumplimiento de las Escrituras. Añade detalles sobre la reacción de Jesús ante el arresto, resaltando su autoridad y control. En el libro de Lucas, en el capítulo 22, del 39 al 53, presenta a Jesús fortalecido por un ángel durante su agonía. Enfatiza la compasión de Jesús, incluso en el momento del arresto, al sanar la oreja del siervo del sumo sacerdote. Este hecho acontece en el huerto del Getsemaní, ubicado en el Monte de los Olivos, al este de Jerusalén. Buenas, mi nombre es Daiglenis Arbelo y les voy a continuar hablando del arresto de Jesús. El arresto de Jesús es un momento crucial en los evangelios sinópticos. Se narra con variaciones sutiles, pero con un núcleo común que resalta la traición, la resistencia y el cumplimiento de las Escrituras. Entre estos elementos comunes tenemos el huerto de Getsemaní. Los tres evangelios sitúan el arresto en el huerto de Getsemaní, donde Jesús había ido a orar con sus discípulos. También tenemos la traición de Judas. Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, entrega a Jesús a los principales sacerdotes y ancianos a cambio de dinero. La señal que Judas usaría era un besos, que era un acto de aparente afecto que marcaría la identificación de Jesús ante la multitud que estaba armada, pues. Con respecto a este punto, podemos ver cómo en los tres evangelios es narrado de diferentes maneras. Por lo menos en el libro de Mateo, cuando Judas se acerca a Jesús, le dice, salve maestro, y le besa. Y Jesús le dice, amigo, y le pregunta que a qué viene. En el caso de Marcos, Judas se acerca a Jesús y le dice, maestro, maestro, y le da un beso. Y en cuanto al libro de Lucas, Judas se acerca hasta Jesús para besarle, pero entonces Jesús le dijo, Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Entonces podemos ver cómo le confronta, y esto es algo que los demás evangelios no lo narran así, pues. En el libro de Lucas es como más explícito, más detallado. Entonces podemos ver cómo Lucas resalta algunos puntos que otros evangelios no lo hacen. También tenemos lo que es la resistencia y la intervención. Uno de los discípulos, que es identificado como Pedro en el libro de Juan, sabemos que el libro de Juan no pertenece a los evangelios sinópticos, pero en ese libro se indica que es Pedro el que intenta defender a Jesús y hiere a uno de los siervos del sumo sacerdote. Jesús representa esta acción enfatizando que su reino no es de este mundo y que se deben cumplir las Escrituras. En relación a este punto, cabe destacar que aunque los tres evangelios narran este acontecimiento, hay cosas que dicen algunos que otros no. Como por ejemplo en el libro de Marcos, Jesús dice, ¿acaso piensas que no puede ahora orar a mi Padre? O sea que Jesús dice, o sea, yo no le puedo orar a mi Padre y decirle que envíe legiones de ángeles acá. Pero entonces él dice, ¿cómo así se cumplirían lo que está escrito?
Entonces, eso es algo que solamente lo narra el libro de Marcos. Los otros dos libros no los narran. Solo habla del acontecimiento de que uno de los discípulos le cortó la oreja a un siervo del sumo sacerdote y habla directamente con respecto a que como contra un ladrón había salido con espada y a palos para prenderle, que todos los días estuvo con ellos, pero que estando en esos momentos igualitos no le hicieron nada, pero obviamente tenían que esperar ese momento para que se escribieran las escrituras, pues. Y con respecto al libro de Lucas, Jesús le responde que basta ya, que deje, y ocurre también de que él sana a este hombre, y en los otros libros no resalta eso. Y Jesús le dijo a los principales sacerdotes y a los jefes, eh, guardias del templo y a los ancianos que habían venido contra él, como contra un ladrón había salido con espada. Esta frase lo repiten los tres evangelios, pero en el libro de Lucas solamente es donde resalta que Jesús sanó a este hombre y luego se entregó, pues. Y como parte final, el arresto y la conducción, Jesús es arrestado por una multitud armada enviada por los principales sacerdotes y ancianos y en conducción ante las autoridades religiosas donde comienza su interrogatorio. Y también podemos ver lo que es el abandono de los discípulos. Todos los discípulos huyen y tal y como Jesús había profetizado. Entonces, esto es todo. Dios les bendiga. Mi nombre es María Guerra y en el mapa del recorrido de Jesús voy a hablarles dónde se encuentra ubicada la casa de Caifás. La casa de Caifás, el sumo sacerdote, mencionado en los relatos bíblicos, se ubica en Jerusalén. Históricamente, se cree que su casa estaba situada en la parte alta de la ciudad, en un área conocida como el barrio de los sacerdotes. Hoy en día hay un sitio arqueológico en Jerusalén que se considera la posible ubicación de la casa de Caifás, donde se han encontrado restos que podrían corresponder a su hogar. Este lugar es importante para los estudios sobre la época del Segundo Templo y los eventos relacionados con la vida de Jesús. Buenos días, mi nombre es Jennifer Ladrón de Guevara y hoy les vengo a hablar sobre qué fue lo que sucedió en la casa de Caifás, algunas diferencias y qué dice el libro de Juan sobre esto. Ahora bien, la casa de Caifás la podemos encontrar en Mateo 26 del 57 al 68, en Marcos 14 del 53 al 65, en Lucas 22 del 63 al 71 y podemos encontrar que hace como una mención explícita en Juan 18, versículo 24. Ahora bien, después del arresto de Jesús lo llevan ante el palacio de Caifás, que era el sumo de los sacerdotes, y él estaba reunido con todo el Sanedrín, que estaba compuesto por líderes religiosos muy importantes. Ahora bien, personas que pertenecían al Sanedrín, por no decir todas, buscaban personas que mintieran en contra de Jesús, y sí hubo personas que se prestaron para esto, pero por más que mintieran en contra de él, no encontraron formas de que sus acusaciones fueran congruentes con la realidad, hasta que varias personas acusaban a Jesús con palabras propiamente dichas por él. Estas personas utilizaban estas palabras de Jesús, citando directamente de la Biblia, que dice de la siguiente forma: este hombre dijo que es capaz de destruir el templo de Dios y de reconstruirlo de nuevo en 3 días, que lo podemos encontrar en Mateo 26:61 con la versión de la TLA. Caifás confronta a Jesús para que concientice de lo que se le está acusando y le da la oportunidad a Jesús para defenderse. Y bueno, tan bello y tan valiente que es Jesús, él decide no responder nada ante Caifás, pero como Caifás no se quedó con esa, le insiste a Jesús de que le admita si es o no es el Cristo. Dependiendo de donde podamos buscar, podemos encontrar que Jesús responde a esta pregunta de manera directa e indirecta, pero en ambas formas de responder dejan claro de que Él es el Cristo, que es el Mesías, que es el Hijo de Dios. A pesar de que Jesús le responde, Caifás rompe sus vestiduras en forma de enojo y acusa a Jesús de haber insultado a Dios y que con esa respuesta ya no necesitaba más pruebas para ejecutar su condena. Ahora bien, todos terminan apoyando la decisión de que muera y proceden a maltratar y a burlarse de Jesús de diferentes formas. Ahora bien,
¿Cuáles son las diferencias? Por lo menos yo encontré 6 diferencias que son bastante interesantes. La primera son las personas que conformaban el Sanedrín, porque podemos encontrar en Mateo 26:57 que dice que el Sanedrín estaba compuesto por escribas y ancianos, mientras tanto que en Marcos 14:53 y en Lucas 22:66 dice que el Sanedrín estaba compuesto no solamente por escribas y ancianos, sino que también por los principales sacerdotes. La segunda diferencia que podemos encontrar son las personas que dieron el falso testimonio. En Mateo 26:60 dice que fueron 2 testigos falsos, pero en Marcos 14 del 57 al 59 no especifica la cantidad, solamente que se levantaron unos, así textualmente aparece que se levantaron unos, y menciona que ni esa acusación concordaba con lo que se le acusaban. Ahora bien, la tercera diferencia que podemos encontrar es la respuesta de Jesús, ya que podemos encontrar en Mateo 26:64 y en Marcos 14:62 que dice que Jesús responde de una manera directa que es el Mesías, mientras tanto que podemos encontrar que en Lucas 22 del 66 al 70 responde de una manera indirecta, casi como tirando a sarcasmo, en forma de, o sea, él respondía en forma en que los pudiera poner a pensar a ello, en si era, si no era, entre otros. Ahora bien, la cuarta diferencia que podemos encontrar es quién fue quien le dio los golpes a Jesús. En Mateo 26:67 dice que todos los que estaban presentes golpearon y abofetearon a Jesús, pero Marcos 22:65 menciona que los que estaban presentes le dieron puñetazo, les escupieron y le cubrieron el rostro, mientras que los guardias eran los que les daban las bofetadas. Mientras tanto que aparece en Lucas 22 del 63 al 65 que solamente los guardias le vendaron los ojos y que después de eso lo golpeaban y se burlaban de él. Y después de eso, según el libro de Lucas, es que lo presentan ante Caifás. Ya a partir de aquí, en la quinta y en la sexta diferencia, vamos a estar hablando sobre algunas cosas que aparecen en el libro de Juan que no aparecen en los evangelios sinópticos. Podemos encontrar en la quinta diferencia que está la aparición de Anás o de Ananías, que solamente lo podemos encontrar en Juan 18 del 12 al 14 y del versículo 19 al 24. Cuando Jesús lo apresan antes de ser llevado a donde Caifás, lo llevan primero a donde Ananías, que es suegro de Caifás, que Caifás en ese momento era el sumo sacerdote de ese año. Ahora bien, Ananías fue sumo sacerdote años pasados, por eso es que en la Biblia se refieren a él como sumo sacerdote, ya que hace referencia a la gran influencia que tiene en el Sanedrín. Juan hace mención de que Ananías le pregunta a Jesús sobre sus discípulos y las doctrinas que enseñaba, a lo cual Jesús responde enfáticamente que no le hiciera las preguntas a él, sino que hablara con todos los que habían escuchado sus mensajes, lo cual procede que un guardia lo bofetea y le pregunta si esa es la forma de dirigirse o no al sumo sacerdote, a lo cual Jesús responde de que si lo que dijo está mal, que le indique cuál fue su error, y si fue en caso contrario, ¿por qué lo bofeteas? Después de eso, en el versículo 24 hace mención de que posterior a este evento es llevado a Caifás. Ahora bien, ¿cuáles son las razones que probablemente en Juan hace mención la aparición de Ananías? Hay 2 razones realmente, o podrían ser probablemente estas 2 razones. Número 1 es que Ananías quería obtener información con la finalidad de haber querido influir en la forma en la que se llevaría a cabo el juicio de Caifás. Mientras tanto que la segunda razón podría haber sido que este era parte del protocolo o las costumbres, o sea, es decir, que era costumbre llevar a los acusados ante una figura respetada antes de presentárselos ante el sumo sacerdote en el juicio. Ahora bien, podemos encontrar que otra pequeña diferencia es el consejo de Caifás que no aparece en los evangelios sinópticos. Nada más aparece en Juan 18, versículo 14. Pero vamos a estar leyendo desde el 13 hasta el 14, que dice de la siguiente manera. Primero lo llevan ante Anás, ya que era el suegro de Caifás, quien era el sumo sacerdote en ese momento. Caifás era el que les había dicho a los otros líderes judíos: es mejor que muera un solo hombre por el pueblo. Esto lo podemos encontrar en la Nueva Traducción Viviente, que lo explica más específicamente. Ahora bien, lo que se quiere referir es que debido ante el auge que Jesús estaba teniendo, el sumo sacerdote temía que esto le pudiera traer
como consecuencia con el Imperio Romano, ya que se podría ver como una amenaza al orden que ya estaba establecido. Es por eso que desde su perspectiva racional, él está diciendo que era mejor sacrificar a un individuo, es decir, Jesús, para poder salvar a la nación entera de la ira romana. Pero lo curioso aquí es que cuando Caifás hace mención a sacrificar, es más fácil sacrificar a un hombre que toda la nación entera, él fue guiado a profetizar ese consejo. No sé si me doy a entender, que lo podemos encontrar en Juan capítulo 11, versículo del 49 al 51, que dice de la siguiente forma. Esta es la respuesta a todo, que dice: Caifás, quien era el sumo sacerdote en aquel tiempo, dijo: no saben de qué están hablando, no se dan cuenta de que es mejor para ustedes que muera un solo hombre por el pueblo y no que la nación entera sea destruida. No dijo eso por su propia cuenta. Como sumo sacerdote en aquel tiempo, fue guiado a profetizar que Jesús moriría por toda la nación. Esta fue toda mi exposición. Espero que les haya gustado. Dios les bendiga. Mi nombre es Cindy Lovera. Les voy a hablar de Jesús ante Pilato. Una mañana, reunidos los principales sacerdotes y ancianos del pueblo, llevaron atado a Jesús ante el gobernador Pilatos, para que éste lo juzgara a muerte. Viendo y escuchando las acusaciones que decían de Jesús, Pilato habló con Jesús, preguntándole si él era el rey de los judíos, y que por qué no se defendía ante las acusaciones. Jesús no le respondió ni se defendió. Viendo Pilatos de que Jesús era inocente y que los sacerdotes y ancianos hacían todo por envidia, dijo que él no lo juzgaría, que lo lleven ante Herodes. Cuando Herodes ve a Jesús, le pregunta por qué no hace uno de los milagros por los cuales era conocido. Jesús no le respondía. Entonces Herodes decide regresar a Jesús ante Pilato. Al estar Jesús nuevamente ante Pilato, y como eran las fiestas donde ellos acostumbraban a liberar a los presos, también había un preso llamado Barrabás, acusado de asesinato. También la esposa de Pilato le mandó a decir que no se metiera en eso, que lo dejara. Pero como el pueblo hacía mucho alboroto, Pilato preguntó a quién querían que soltaran, y ellos decían a Barrabás. Como Pilato vio que no podía hacer nada, dijo que se lavaría las manos y que la sangre del inocente caería ante ellos. Entonces llevaron a Jesús al atrio para que se fuese azotado. También le colocaron una corona de espinas y lo prepararon para la crucifixión. Saludos mis hermanos, que el Señor les bendiga. Por acá Jesús Blanco, quien va a complementar un poco acerca de la presentación de Jesús ante Pilato. Y voy a comenzar con el libro de Marcos, el cual es uno de los más antiguos, ¿no? Entonces podemos decir que Marcos es un narrador que describe lo que ha llegado a su conocimiento, presentando un estilo vivo y vigoroso. Lo que realmente le importaba a Marcos era atestiguar sobre quién era Jesús. En este punto donde Jesús es presentado ante Pilato, Marcos solamente describe con precisión los hechos, de manera que solo vemos que es presentado e interrogado y posteriormente sentenciado a muerte. Después de un intento de liberar a Jesús de los judíos por parte de Pilato, ya que sabía que los que procuraban matarle lo hacían era por simple envidia. Mientras que Mateo estaba interesado en recopilar y presentar pensamientos de Jesús y no solamente dotar su evangelio de contenido narrativo. Es por ello que vemos que en este pasaje ante Pilato hay una descripción similar al evangelio de Marcos, donde solamente se describen los hechos más precisos de este episodio. En cambio de Lucas, ¿no? Es un historiador que era más cuidadoso en su trabajo, queriendo reflejar las cosas siempre desde su origen, aun cuando él no las había vivido. Y hoy en día podemos ver que son cosas que son muy ciertas. En cuanto a los detalles, por ejemplo, en el libro de Marcos se dice que Jesús fue vestido con un manto de púrpura. Otro detalle también, por ejemplo, que vemos en Marcos, es que cuando es presentado Jesús delante de Pilato y le pregunta que si él era el rey de los judíos, él le responde que tú lo dices, ¿no? Mientras que, por ejemplo, en Mateo
¿no? Estos detalles, por ejemplo, dice que Jesús fue vestido con un manto de escarlata. Hace mención de que cuando es presentado Jesús ante Pilato y hace esta interrogación, Jesús no menciona ni una palabra. Y otros detalles también, como por ejemplo Mateo describe a Barrabás como un famoso, mientras que Marco y Lucas lo describen como un homicida, no un asesino. Y esos son los detalles que difieren un poco, pero sin embargo la temática entre Marcos y Mateo describen simplemente los hechos ocurridos de manera precisa, mientras que Lucas da un poco más de detalles. Por ejemplo, en la presentación de Jesús ante Pilato, el pueblo presentaba a Jesús de manera que lo acusaban por posibles blasfemias. Insistían en esto, que Jesús estaba blasfemando al presentarse como rey e hijo de Dios. Posterior a ello, cuando Pilato no ve nada de esto en Jesús, es presentado ante Herodes, ¿no? Se lo manda a Herodes para allá, para que él se haga responsable. Y estos son detalles que no salen en los otros dos evangelios sinópticos. Lucas también enseña que no había nada digno de muerte por parte de Jesús. Lo mismo es Herodes, no consiguieron nada digno de muerte en él. Y aunque la multitud insistía que lo crucificaran, Pilato procuraba soltarle, y hasta en 3 oportunidades podemos ver en este libro que intentó liberar a Jesús, pero el pueblo clamaba que lo crucificaran, y es por ello que él entregó al homicida. Y aunque en línea general podemos ver que los evangelios son relatados de manera similares, el libro de Lucas describe un poco más a detalle los hechos sucedidos. Bendiciones, mi nombre es Catherine García, les voy a hablar sobre el punto número 6 titulado Camino al Calvario. Este nos habla acerca del recorrido de Jesús hasta la crucifixión. Veamos en el pasaje de Marcos, capítulo 15, verso 20, en donde nos encontramos con una descripción bastante concreta, resumida, y Marcos nos indica de la siguiente forma. Después que Pilato cedió a la solicitud de la multitud para condenar a Jesús, los soldados le escarnecieron, es decir, lo azotaron, lo desnudaron y lo sacaron para crucificarlo. En el caso de Mateo, nos da un poquito más de contexto. Eso lo podemos ver en Mateo 27, verso 24 al 26, en donde nos dice de la siguiente manera. Después que Pilato vio que no logró calmar a la multitud para salvar la vida de Jesús, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá ustedes. Entonces liberó a Barrabás como había indicado al pueblo y después de azotar a Jesús lo llevaron para que lo crucificaran. Ahora, en el punto de Lucas, Lucas es un poco más extenso, nos da un poco más de contexto acerca de esta historia. Eso lo encontramos en Lucas 23, verso 26 al 33. Y nos dice de la siguiente forma. De camino al Gólgota, Gólgota significa lugar de la calavera o lugar de muerte, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que llevase tras Jesús. Detrás de Jesús venían las mujeres en la multitud, y ellas lloraban y se lamentaban por él. Dando vuelta Jesús hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloren por mí, sino lloren por ustedes mismas y sus hijos, porque vendrán días en el que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron, y pedirán a los montes y a los collados que las cubran. Llevaban con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos, y cuando llegaron al Gólgota le crucificaron allí, junto a los malhechores, uno a su derecha y uno a su izquierda.
Podemos ver en estos tres pasajes que, aunque tienen en común la crucifixión de Jesús, pues cada uno, según su perspectiva o según lo que considero apropiado relatar dentro de sus evangelios, digamos que también influye la personalidad o quizá el cariño que le tenían a Jesús. Quizá para Marco y Mateo era un poco más difícil escribir en esos momentos de dolor, pues todo lo que habían ellos visto. Quizá Marcos no observó porque no pudo soportar el hecho de ver a Jesús de camino a la crucifixión. Entonces él no pudo ver cuando Pilato se lavó las manos y por eso Mateo sí lo vio. Quizá ya después de ellos ver eso, no pudieron estar con él un poco más cerca como lo hizo Lucas. Realmente es bastante interesante el cómo los tres tienen perspectivas diferentes, el cual nos ayuda a entender un poco más los detalles y a construir lo que sería todo ese camino al Calvario de nuestro Jesús. Bendiciones. A continuación vamos a hablar acerca del Monte Calvario. Calvario proviene del latín calvaria, del griego cranium, que significa calavera. También este nombre viene del lenguaje semita Gólgota, que en arameo se pronuncia Gúlgata, que significa calavera o cráneo o cabeza. Es el lugar donde Jesús fue crucificado. Era el lugar destinado para ejecutar públicamente a los peores criminales que atentaban contra el Imperio Romano. Después de un juicio público en el que los romanos elegían a quien ejecutar a muerte por sus crímenes, eran ejecutados en la cruz en este lugar. Allí experimentaban un gran sufrimiento. El cuerpo sufría una gran asfixia, pérdida de sangre, deshidratación y finalmente todos sus órganos fallaban. Era destinado a los peores criminales y era una forma de castigo ejemplar que los humillaba, los mutilaba y los asesinaba frente a los romanos. En los evangelios sinópticos aparece este lugar mencionado en Mateo 27:32, Marcos 15:21, Lucas 23:33 y también Juan hace mención a él en el capítulo 19, versículo 17. La diferencia en las menciones estriba en que Mateo y Marcos hacen mención a este lugar como el lugar llamado el Gólgota, que significa la calavera. Juan lo menciona como la calavera directamente, el lugar donde crucificaron a Jesús con dos malhechores, uno a la derecha, otro a la izquierda y él en el medio. En Juan aparece la mención del lugar de la crucifixión como la calavera, que en hebreo significa Gólgota. Solo en los evangelios sinópticos de Mateo y Marco aparece la mención de que cuando Jesús iba al camino del Gólgota, apareció Simón de Cirene, el cual fue obligado a llevar la cruz detrás de Jesús para ayudarle, ya que éste experimentaba una gran fatiga, mientras que Lucas solamente hace mención a los malhechores que acompañaron a Jesús en la cruz. Es importante preguntarse por qué este lugar es llamado de esta forma. Bueno, en principio porque el lugar era destinado a los peores criminales en contra del Imperio Romano, como ya les explicamos. En segundo lugar, hay quienes consideran que este lugar, visto desde una distancia no muy lejana, se puede apreciar una cabeza o una calavera, un cráneo. También porque para algunos historiadores allí se encuentran enterradas algunas calaveras, para otros también en ese lugar se encuentran los restos de Adán, de Eva y de Set. ¿Dónde se encuentra ubicado este lugar? Realmente no hay una ubicación precisa. Sin embargo, bíblicamente Juan 19:20 nos dice que este lugar se encuentra ubicado en las afueras de la ciudad de Jerusalén. Hebreos 13:12 hace mención que se encuentra fuera de las murallas de la ciudad de Jerusalén. En Juan 19:41 nos dice que cerca de allí había un huerto y en el huerto un sepulcro en el cual no había sido sepultado nadie aún.
Y en Mateo 27:39 nos hace mención a que en ese lugar transitaba mucha gente, ya que muchos pasaban, injuriaban a Jesús y meneaban la cabeza. Actualmente se puede decir que el Gólgota o el Monte Calvario está dentro de la iglesia del Santo Sepulcro construida por Constantino.